Me gustaría charlar de esto contigo y es sobre el algoritmo, ¿no? De si existe realmente esto. Hombre, el algoritmo existe 100% y el de TikTok es súper potente. Vamos, ha conseguido con ese algoritmo de recomendación cosas que antes nunca se habían visto. Entonces, la fórmula del algoritmo... Hay una hora concreta, o sea, todo este tema de horas, de momentos, de tal, ¿eso realmente vale para algo o no? A ver, aquí es que es un poco... Aquí hay muchas teorías, ¿no? Y para mí... Hay una cosa que también se habla mucho en tema de crecimiento, sobre todo en contenido, en creación de contenido, y es el crecimiento orgánico. Ostras, es que es la clave. O sea, el contenido orgánico es la clave. Vale. De hecho, nosotros con las marcas... Ya. ¿no? Entonces, al final, lo que interesa a las plataformas es que estemos el mayor tiempo posible dentro de ellas. Entonces, ¿cuáles son las métricas más importantes? Pues teniendo en cuenta esta lógica... Claro, o sea que un buen consejo sería decirle a la gente que no invierta X cantidad de dinero, o sea, nada, hasta que su contenido de forma orgánica no, vamos a decir, triunfe o funcione, ¿no? Porque en el momento entonces en el que dejas de meter dinero, de repente ya no te ve nadie. Entonces, claro, tío, eso no funciona. Claro, o sea, gastar por... Lo que nosotros vemos, hablando, por ejemplo, no sé si de buena edición, pero sí de calidad audiovisual, que podría ir un poco en la línea, a la pregunta de, ¿mejor grabar con cámara o con iPhone? Ángel Morel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, tío, muy bien. Bienvenido al podcast de Empathy, que es un placer tenerte aquí hoy. Nada, y muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me apetecía bastante el poder hablar en un foro como el que estás planteando, ¿no? De donde podemos contar nuestros proyectos y al final intentar aportar valor a las personas que lo vayan a ver y lo vayan a escuchar, que es de lo que se trata también. Sí, total, esa es la intención. Además, con un tema quizá que no se ve tanto y que cada vez se consume más, que es el contenido corto, ¿no? O sea, vamos a hablar como especialista podríamos decir, en TikTok, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Y bueno, quería, de hecho, empezar la entrevista contándote un caso particular que creo que le ha podido pasar a mucha gente y que creo que me gustaría que nos dieses tu punto de vista, ¿no? Pues yo hace un tiempo subía vídeos de duración corta a TikTok, Instagram, pero sobre todo TikTok, sobre una asesoría fitness que yo tenía, ¿vale? Y yo como que llegó un punto que dije, bueno, voy a intentar darle mucha calidad a los vídeos, ¿vale? Al principio no tenía muchas visitas y tal y cual, ya sabes por dónde va, Sí, ¿no? me lo puedo imaginar. Bueno, entonces como que yo normalmente tardaba entre 1 o 2 días en editar un vídeo y entonces dije, venga, voy a tardar una semana en editarlo con muchas transiciones y tal. Me lo curré. El vídeo se quedó en nada. Lo normal se quedó en lo normal. Sí, el primer intento en TikTok. Y luego, tío, un poco a modo protesta dije, mira, voy a hacer vídeos mucho más con ganas, pero sin currármelo demasiado. Bueno, pues el siguiente vídeo que hice, y es que esto el otro día lo estuve pensando, el siguiente vídeo que hice, no sé, cogió muchísimas más visitas, tampoco nada exagerado, pero como que fue algo mucho más orgánico y cogí un montón más de visitas. Entonces, tío, a mí ese día yo dije, joder, a ver si es que lo estoy haciendo mal. ¿Qué pasó ahí, Ángel, tío? Total, a ver, yo creo que lo que te pasó ahí es lo que le pasa a la gran mayoría de gente que intenta entrar en TikTok por primera vez, que al final es como que tenemos la imagen más de Instagram quizás, ¿no? De los orígenes de Instagram, donde el contenido un poco más idealizado, mucho más editado, donde mostrabas lo que querías enseñar, pero de una manera, como te digo, elevándolo al máximo. Hay gente que lo llamará postureo, que es lo primero que se nos venía a la cabeza cuando se hablaba de Instagram en la época. Entonces, realmente, cuando muchos primeros perfiles intentan entrar en TikTok, lo que hacen es, oye, pues yo conozco lo de Instagram, como es vídeo corto vertical, pues lo voy a trasladar. Primer error. O sea, el contenido que tú subes a Instagram no te va a funcionar en TikTok. Eso es como el primer aprendizaje que te das cuenta cuando la primera vez que intentas entrar en TikTok. Pero te refieres a también Reels y Shorts. El tipo de contenido que tú puedes pensar para Instagram, la mayoría de veces no te va a funcionar en TikTok. Ostras. Es como si tuviéramos aquí Instagram y aquí TikTok, ¿no? Entonces como que de Instagram a TikTok no te va a funcionar. Sin embargo, de TikTok a Instagram sí que te puede funcionar. Hostia. Y esto es como una cosa un poco más profunda que responde a un cambio en la manera de consumir contenido que hemos tenido. Que es que al final tú, como vienes con la manera en la que utilizas Instagram, ¿no? Piensas que el tipo de contenido que tú consumes en Instagram o que tienes en la cabeza va a funcionar en TikTok, ¿vale? Y esto es el primer error. El tipo de contenido que funciona en Instagram no tiene por qué y es muy probable que no funcione en TikTok. Sin embargo, el tipo de contenido que tú puedas plantear en TikTok
los datos y los resultados están demostrando que en Instagram sí que funcionan. Entonces, esto realmente, desde mi punto de vista, lo que se basa es en la manera en la que nosotros utilizamos cada una de las plataformas. Al final, TikTok es una plataforma de entretenimiento. De hecho, cuando tú hablas con TikTok, te dicen que su competencia no es Instagram, es las plataformas de entretenimiento como pueden ser Netflix o Amazon Prime Video. O sea, hasta ese punto llega la diferencia entre lo que es TikTok y lo que es Instagram. O sea, no me lo puedo creer, tío. Claro. Ya, pero, o sea, a ver, vamos a ver, ¿y a qué se puede ver esto? O sea, quiero decir, ¿cómo puede ser que además de TikTok a Instagram sí funcione y viceversa no? O sea, ¿por qué? O sea, vale que sea una plataforma de consumo, pero al final Instagram también tiene los Reels, ¿no? Claro, sí, es como que al final, tanto Instagram con los Reels como YouTube con los Shorts han ido a ese formato que podríamos llamar vídeo corto vertical, pero como te digo, más allá de que sea un vídeo corto vertical, es la mentalidad que yo creo que tiene cada persona al abrir cada una de las plataformas. Tú cuando entras en TikTok lo que esperas es descubrir, o sea, no pensar, ¿vale? Entretenerte y descubrir. Sin embargo, tú cuando entras en Instagram lo que esperas es consumir contenido de quizás la gente que sigues, ¿no? Aunque tengas Reels y tengas el Explora, ¿no? Pero cómo utilizamos cada plataforma. Entonces, como te digo, en el enfoque en TikTok de un contenido mucho más auténtico, mucho más natural y mucho más con enfoque a entretener y a descubrir, es lo que va a funcionar ahí. O sea, en TikTok, por lo que hemos empezado hablando, sería ser más natural, menos edición, más tal, y luego, sin embargo, en Instagram sí que sería ir un poco más a sacarle esa edición, ¿no? Claro, justo, o sea, 100%. Porque al final, o sea, es lo que te venía diciendo, al final, cuando empezó Instagram, ¿no? Esa influencer, no voy a decir tampoco nombres, ¿vale? Pero las influencers de primera generación que todos tenemos en la cabeza, que están haciendo documentales ahora sobre cuál fue su historia, ¿vale? Yo creo que empezaron en Instagram desayunando en Madrid a 1 grado en invierno en una terraza, en manga corta, con el café echando humo, y era como que todo el mundo decía, wow, plan, quiero ser eso. Pero como que poco a poco, al final, el cambio cultural ha venido por, oye, esto ya no es real, o sea, no me lo estoy creyendo, y sí que estoy buscando a creadores de contenido o a perfiles que creen un contenido con el que me identifico, ¿no? Entonces, como que ese cambio de lo que podríamos llamar postureo de Instagram a lo natural y lo que conecta conmigo es lo que de alguna forma ha abanderado TikTok desde el primer momento, ¿vale? De la cultura de, oye, que lo que pasa aquí es real, es sin filtros, es literalmente muy real, ¿no? Entonces, como, por una parte, como te digo, ya per se de planteamiento, plataforma de entretenimiento versus red social, que me parece una cosa que no se habla mucho y es importante, y luego ya si nos metemos un poco más profundamente el cambio cultural que ha habido de la idealización de Instagram a la naturalidad que se promueve en TikTok. Por eso el contenido idealizado nunca va a funcionar en TikTok, pero el contenido natural es muy probable que sí que pueda funcionar en Instagram. Ostras, qué bueno y qué curioso, tío. Oye, y por poner un ejemplo, ahora yo es que no sabía esto, entonces por poner un ejemplo, vamos a poner una persona que graba vídeos de psicología, ¿vale? Y quiere subir 2 vídeos cortos, uno a TikTok y uno a Instagram, sabiendo que hay diferencias, ¿qué estilo tendría que hacer para uno y qué estilo tendría que hacer para otro? Sí, a ver, yo creo que si lo hubieras preguntado hace unos años, cuando Instagram estaba empezando y demás, esa persona, ese psicólogo, esa psicóloga que quería hablar sobre su negocio, en Instagram lo más probable es que te hubiera empezado a hablar de pues, su producto o servicio, ¿no? Un poco de... si te pasa esto, este es mi servicio, ¿no? En plan, tienes este problema, pues esta es como la solución, y te enfocabas enseguida a lo que tú tienes que ofrecer, ¿no? A nivel lo que tú vendes, entre comillas. Vale. Sin embargo, TikTok, si tú vas directamente a lo que tú vendes en cuanto a servicio, estás fuera. Es más como en esa primera parte del problema, ¿no? Y aquí entraríamos en otro tema. Antes que para contestar esta pregunta, como te digo, prefiero como poner un poco en antecedentes, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros defendemos siempre? Cada marca o cada autónomo, marca, me da igual, como experto en su sector, tiene mucho valor que aportar a sus posibles, o sea, a su público objetivo, más allá de que le vendas el servicio, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, tiene mucho conocimiento sobre posibles problemas que esté teniendo la gente y por lo que le contacten. Entonces es como, oye, crea píldoras de contenido cortito en el que puedas ayudar a esa gente directamente, y no te centres en el objetivo último, que obviamente el marketing, esto tampoco se nos puede olvidar, es vender, ¿no? Pero
qué canal sirve para cada cosa. Ya entiendo. Y en qué canal, como puede ser TikTok, tienes que aportar valor, entretener, generar confianza, sin filtros. Y luego, oye, seguramente si lo haces bien y estás en el For Your Page de la gente durante muchas semanas seguidas, cuando tengan un problema, pues van a acudir a ti porque Ya. de alguna manera ya les estás ayudando con un contenido corto, enfocado, como te digo, tú como experto a de verdad aportar valor en tu campo, no tanto a vender, ¿no? Entonces, como yo creo que igual en Instagram, como te digo, se está tiktokizando desde mi punto de vista las redes sociales. O sea, Instagram está embebiendo mucho de esa cultura de TikTok y cada vez más se está viendo ese traspaso y ese cambio cultural también en la plataforma de Instagram. Pero bueno, aún queda un poquito y quizás la diferencia fundamental de un contenido de Instagram al de TikTok todavía siga siendo que en Instagram es más como un portfolio comercial, entre comillas, y TikTok es más una conversación de manera desenfadada y natural sobre tú como experto, como te digo, aportando valor a tu target, a tu público objetivo. Qué guay. Esto está bueno saberlo, sobre todo para... Yo en mi caso a lo mejor no me aplica tanto porque al final el contenido que yo puedo crear es al final del mismo vídeo, o sea, no sé si sería un poco más difícil diferenciar, pero bueno, está bien saberlo porque así la gente pues ya puede saber si enfocar o sea, en vez de hacer un vídeo solo para las dos, a lo mejor ya se tienen que plantear hacer dos tipos de vídeos, aunque sean muy similares o con un contenido similar, que sean diferentes, ¿no? Pero está guay, está guay. Oye, ¿y sigue habiendo mucha diferencia? Yo no consumo mucho contenido corto, consumo porque también tienes que ser consumidor para crear, ¿no? También creo eso. 100%. Pero ¿hay mucha diferencia entre la consumición de TikTok y, por ejemplo, Reels? O sea, a nivel expectación. A ver, ahí, esto es mi punto de vista, ¿vale? O sea, ahí sí que es verdad que no tengo ahora mismo un estudio en mente. Ya, bueno. Pero sí que... Y vuelvo a lo mismo, es la manera en la que consumimos cada plataforma. Yo al final, mi comportamiento como usuario en Instagram no es meterme enseguida al Explora y meterme en la rueda de Reels, sino que, oye, me meto en las stories, veo qué hace la gente que ya sigo, scrolleo un poco por mi feed, que hay obviamente muchos Reels y cada vez me meten más sugerencia, ¿no? De, oye, este Reels de esta persona que no sigues, y ya enseguida le clicas y hay veces que empiezas a scrollear y hay un momento en el que dices, estoy en Instagram o en TikTok, ¿no? Porque te meten ahí como en el scroll infinito, e Instagram intenta también meter al usuario en ese scroll infinito. Pero la realidad es que a día de hoy, por lo menos la gente con la que nosotros tratamos, utiliza Instagram también para ver stories y ver el feed. Entonces, claro, TikTok no, es que TikTok directamente es más de, oye, no quiero trabajar, me meto enseguida en el scroll infinito y sorpréndeme, ¿no? Entonces, sí que creo que el alcance de TikTok puede ser mayor por eso, ¿no? Porque al final la gente lo consume para descubrir. Entonces, si consigues subir un buen contenido, que el algoritmo entienda de qué va y se lo pueda mostrar a esa gente que ya tiene clasificada y categorizada que le gusta ese tipo de contenido, pues tienes muchas más posibilidades de tener visualizaciones y de viralizar como te digo, en el público al que te diriges, porque utilizamos TikTok para descubrir. Entonces, qué guay. Es un poco ahí. Ostras, es verdad, macho, nunca había reflexionado sobre esto, está guay. Oye, y bueno, vamos a hablar sobre el algoritmo, bueno, te voy a hacer ciertas preguntas acerca de eso, la verdad que es un tema bastante, ¿no? Que la gente posiblemente no tenga ni idea, bueno, ni yo mismo la tengo, a lo mejor tú un poquito más, pero antes de eso me gustaría que te presentases, qué haces en tu día a día, qué haces con tus clientes, con tu agencia, para que entiendan un poco también a lo que te dedicas y por qué deben hacerte más o menos caso, ¿no? Con lo que podamos contar. Vale, pues bueno, yo soy Ángel, CEO de Trend by Trend, la agencia especializada en TikTok para marcas. Ese sería un poco el titular. Qué guay. Y lo que hay un poco detrás es que, bueno, pues hace 2 años, un poquito más de 2 años, yo trabajaba en una compañía, en una marca de gran consumo, que todo conocida a nivel nacional, está en todos los supermercados, etcétera. Y me dieron el proyecto de llevar el TikTok de la marca. Y yo dije, vale, pues cojo el reto, ¿no? En ese momento estaba de prácticas y yo quería que me contratasen, y soy una persona que siempre me ha encantado buscar soluciones a problemas que no están tan claras, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues me dieron un poquito de presupuesto y contacté con agencias de redes sociales que podían ayudarme a resolver ese reto de cómo podía entrar la compañía en TikTok. Y lo que me encontré, en ese momento todavía no sabía lo que quería, pero sí que sabía lo que no quería, ¿no? Porque como usuario de TikTok, al final me planteaban unas cosas que digo, ostras, es que esto no es para nada la manera que tenemos de consumir TikTok, el público al que se está dirigiendo la marca, del cual yo en ese momento formaba parte. Entonces, bueno, cuando vi que no había una solución clara y unos servicios especializados en TikTok claros,
mi siguiente paso fue pensar cómo podía, ¿no?, resolver esto. Entonces contacté a TikTok España, conseguí que me pusieran un asesor, yo como parte del departamento de marketing de la marca en la que estaba, y TikTok me puso un asesor, como digo, de TikTok España. ¿Para qué? Con el objetivo de, oye, mi primera conversación con ellos fue, oye, mira, yo trabajo en esta marca, he preguntado a agencias y nadie tiene ni idea de cómo lo pueden hacer las marcas en TikTok. Te hablo de nada más salir de la pandemia, todo estaba muy verde, había mucho auge de TikTok, pero nadie sabía muy bien cómo hacerlo. Y bueno, después de un año trabajando con TikTok España, mucha prueba-error, activando una palanca así, otra no, vimos un modelo que funcionaba, identifiqué algunas herramientas que nos funcionaron varias veces consecutivas y dije, oye, bueno, caso de éxito muy guay con esta marca en la que trabajaba, entonces dije, oye, ¿por qué no? Ahora que ya hemos conseguido una solución medio estandarizada o con cierto sentido, ayudar a más marcas que están en el punto que estaba la primera marca en la que yo trabajaba a entrar en la plataforma. Entonces así nace Trend by Trend, la agencia especializada en TikTok para marcas, un poco para cubrir una necesidad de mercado que no estaba cubierta en ese momento. Claro. Oye, y bueno, o sea, ahora mismo entiendo que lo que hacéis es un poco a nivel estratégico. O sea, ¿cuál es el modus operandi de Trend by Trend con las marcas? Claro, a ver, aquí es importante, yo creo, hablar del propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de Trend by Trend o por qué nace, no? Claro, claro. El propósito es muy claro. Aquí el propósito es crear contenido de marca que la gente quiera ver. Y esto parece una cosa muy obvia, pero para nada lo es. Porque si empezamos a reflexionar nuestro comportamiento en redes sociales con el contenido de las marcas, yo creo que todo el mundo estamos acostumbrados a, oye, me apareces en stories. Vamos, es que en cuanto veo lo de Publi ya le he dado al siguiente, ¿no? O estás scrolleando y de repente, wow, contenido de marca, Publi. Muchas veces lo pasas. Sí. Entonces, como que es una cosa que teníamos muy interiorizada y nuestro propósito, como te digo, es, oye, que eso no pase, ¿no? Como una marca, como experta en su sector, te puede plantar delante un contenido que te aporte valor, más allá de que sea Publi o no sea Publi, o que te aparezca el producto o no te aparezca, pero que te sirva de verdad y que no te y que no lo scrollees en el segundo uno. Entonces, bueno, es por eso que nace la agencia. Qué guay. Básicamente. Y claro, entiendo. Bueno, es que esto que dices además es súper real porque yo mismo. Y solo me quedo a ver los vídeos, o sea, porque a nivel publicidad yo sí que es verdad que la paso siempre, pero me quedo siempre me quedo siempre a ver los vídeos que digo, joder, para ser una marca que yo sé que es publicidad porque lo pone, digo, coño, qué bien está hecho, o cómo has sido capaz de captarme la atención, ¿no? Entonces, claro, os dedicáis un poco a esto. Sí, ahí si quieres te puedo poner un par de ejemplos de cómo lo hemos resuelto con algunas marcas que creo que también es interesante, ¿no? Ver esa aplicación práctica. Por ejemplo, una de ellas fue Dulce Sol, la marca de bollería y panadería, que todo el mundo más o menos conocemos en España. Entonces, ¿cuál era el reto? Ellos son una marca, una empresa familiar, tradicional, que tienen mucha notoriedad en un público más adulto, ¿no? Las magdalenas de Dulce Sol, nuestros padres y nuestros abuelos como que las tienen muy metidas. Sin embargo, tenían también una línea de productos enfocada a los jóvenes, ¿vale? Como mucho más visual, pues como te digo, productos mucho más juveniles, y el objetivo era llegar a ese público, ¿no? Entonces era como, oye, TikTok, que en unos primeros momentos, aunque ahora ya está más diversificada y ya hay público de todas las edades, pero en un primer momento todo el mundo teníamos en la cabeza como, vale, más para los jóvenes, Gen Z, etcétera, vamos a utilizarla para llegar a ellos. ¿Cómo lo hicimos? Pues contamos con un creador de contenido especializado en Minecraft. Conjunto con este creador éramos capaces de introducir las fábricas de Dulce Sol en Minecraft. Y ya no solo las fábricas, sino que también los productos, y también trabajando con él los guiones, conseguíamos crear historias, storytellings, ¿no? Está como muy de moda últimamente, por los cuales hacíamos retos dentro de la plataforma. O sea, que es un contenido que su comunidad ya estaba consumiendo, ¿no? De este creador, pues con sus aventuras de Minecraft y haciendo sus cosas en ese mundo virtual. Y lo que hicimos fue sumarnos, sin molestar, por así decirlo, sino aportando valor incluso a ese contenido que ya estaba funcionando, ¿no? Es como el ejemplo perfecto de cómo una marca puede sumarse al contenido, como te digo, no molestando, no cortando la experiencia de usuario, sino entendiéndola y siempre desde el punto de vista de sumar a esa experiencia, ¿no? Y otro ejemplo un poquito más cortito fue el que hicimos con Heinz, también muy chulo, que lo que queríamos era, de alguna forma, estábamos en la campaña de festivales del año pasado y queríamos
apuntarnos, ¿no?, a esa cultura festivalera que hay en España y en los jóvenes. En este caso estábamos en el Arenal Sound, con esos sounders y ese camping tan típico que todos, me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años no fallábamos en ese camping, ¿no? Y el contenido en redes sociales del camping también se ve mucho en verano en TikTok. Entonces era como Heinz puede estar presente dentro de ese contenido y, volviendo a lo mismo, aportando valor y sumando, ¿no?, a la experiencia. Entonces lo que hicimos fue puntuar las comidas de los sounders en el camping, ¿no? Pues ese bocadillo de pan duro de 2 días que se te ha complicado, o esa loncha de queso que le había dado el sol, bueno, ese tipo de cosas que pasan en los campings de los festivales. Qué guay. Y puntuábamos esos platos, y lo que hacíamos era aumentar la nota metiéndoles, ¿no?, añadiéndoles esa salsa de Heinz. Ya podía ser el nuevo ketchup que querían promocionar, el ketchup pickle con sabor a pepinillo, con la salsa trufada, etcétera. Y, como te digo, sumábamos y aumentábamos la nota. Bueno, ese contenido funcionó muy bien, era muy visual, y creo que son 2 ejemplos muy guays de cómo en la agencia resolvemos nuestro propósito de crear contenido de marca que los usuarios quieran ver. Oye, y se me ocurre una pregunta en base a esto, y es: ¿todas las marcas pueden trasladarse a TikTok en cierto modo? O sea, quiero decir, al final hemos hablado de Dulce Sol y Heinz, que sí que le puedes dar esa vuelta de tuerca, pero, por ejemplo, vamos a poner una empresa, pues una Big Four, por ejemplo, KPMG, bueno, este tipo de empresas así más serias, más corporate, ¿también se pueden incluir en ese tren o no? Sí, de hecho, en la mayoría de consultoras están entrando actualmente, ya están dentro de TikTok. Yo creo que el enfoque que le están dando ellas también es no tanto para captar clientes, quizás, no tanto ese B2B, sino más el B2C de captar talento. Al final ahí, yo creo que están utilizando TikTok como un canal, ¿no?, para llegar al público joven, para ser atractivos para los jóvenes, que cuando tú estás en la universidad te dicen las Big Four, va a venir a hablar KPMG, y enseguida como que te pones hasta erguido, ¿no? Y wow, en plan, te da como mucho respeto, y hay como cierta distancia entre el alumno de universidad y esas grandes empresas. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no?, es como cada vez más crean contenido de el employer branding, que se llama, donde pues muestran el día a día de la oficina, muestran las actividades que hacen, y de alguna manera pues muestran esa cara también natural y auténtica, que es de lo que va TikTok, que puede hacer pues llamar la atención de los jóvenes y que les parezcan empresas atractivas, ya no solo por el nombre, sino también por la cultura de la empresa, el ambiente de trabajo, y un poco desmitificar también ciertos mitos, o no sé si sabemos si mitos o realidades, pero ciertas titulares que trascienden sobre esas Big Four, ¿no? De, bueno, todo el mundo más o menos lo tendremos en la cabeza. Entonces, como, oye, ¿realmente qué pasa, no?, aquí detrás? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Es todo de verdad esto? ¿Hay también buen rollo? ¿Hay tal, no? Para mostrar esa parte humana realmente y de cultura de empresa, y le está funcionando muy bien. De hecho, hay algunas que lo hacen realmente bien. O sea, que yo creo que cada empresa, con su casuística particular, tiene que ver un poco cuál es su objetivo en TikTok, y también tenerlo muy claro, y una vez sabes a dónde quieres llegar y cuál es el objetivo, es simplemente hacer una buena hoja de ruta, asesorarte por expertos, si se dejan asesorar, y para adelante. Sí. Oye, y ahora que hemos abierto el melón de diferentes tipos de empresas, públicos y tal, hay una pregunta que tenía preparada, y es cómo detectar tu audiencia en base a... Porque entiendo que es muy importante dirigirte a una audiencia concreta en base a lo que tú vendes o a lo que tú quieres darle al mundo, ¿no? O sea, ¿cómo detectas esa audiencia y cómo focalizamos ese mensaje, ¿no?, hacia esa audiencia? Sí, ahí... A ver, yo creo que es importante entender cuando se habla en marketing, ¿no?, de público objetivo, de buyer persona, o de cliente ideal y demás. Yo creo que esto en los últimos años ha evolucionado mucho, ¿no? Porque antes definíamos como un cliente ideal, ese buyer persona, con unas características como muy concretas, y que parecía que esa persona solo consumía lo que nuestra marca iba a vender porque era nuestro público, o sea, nuestro cliente ideal. Y realmente no es así, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de nosotros, Nacho con tus gustos y Ángel con los míos, a lo largo del día consumimos contenidos muy diferentes y tratamos, ¿no? Y somos personas, al final somos la misma persona, pero tenemos facetas diferentes en función del momento del día en el que estemos y de lo que nos apetezca consumir en ese momento. Si es un contenido más entretenido. Entonces, creo que ahí es interesante estudiarlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, si este es la persona a la que me dirijo,
cómo es su comportamiento en general a lo largo de su día a día. O sea, ¿a qué tipo de influencers sigue? ¿Qué marcas sigue? ¿Cómo están comunicando? Yo sobre todo ahí recomendaría más que mirar las marcas, los creadores de contenido. O sea, porque al final son ellos los que tienen de manera orgánica a las comunidades, ¿no? Entonces, si Peldaños, como creador de alimentación, está teniendo un éxito brutal, pues yo como marca de alimentación quizás tendría sentido ver cuáles son las cositas que está tocando o ciertas cosas para, obviamente no copiarte, pero sí que inspirarte, ¿no? Y ese benchmark que llamamos, de luego pues poder de alguna manera hacer lo tuyo. Hay muchas marcas que bueno, las colaboraciones con influencers y demás está claro, ¿no? Pero ves que de repente lo de Rorro empieza a funcionar también muy bien en la alimentación. Sí. Entonces yo creo que ahí es entender eso, que tu audiencia a lo largo del día consume muchas cosas, que hay una conversación en redes sociales más allá de ti, pero sí de tu sector o de tu tipo de producto o de a lo que te dedicas, ¿no? Pues como te digo, más en territorios, ¿no? ¿Cuál es la conversación en torno a la alimentación? ¿Cuál es la conversación en torno a la cultura de empresa para los jóvenes? ¿Cuál es la conversación en torno a las finanzas para los jóvenes? Que tenemos ahora un cliente es la banca joven de uno de los grandes bancos en España y es muy interesante, ¿no? Bueno, al final, esto, por no desviarme mucho, pero hay como mucho desconocimiento financiero y cómo es la conversación de los jóvenes en las plataformas de redes sociales sobre oye, pues sobre dinero, sobre ahorros, ahorrar los jóvenes, ¿no? Un poco va por ahí. Entonces, eso, en resumen y también por centrar un poco el tiro, estudiar cuál es la conversación en redes sociales de la gente a la que te quieres dirigir, ¿vale? Y en base a esa conversación, sumarte. No intentar crear una paralela o lo que te interese, ¿no? Es quítate la gorra de vendedor y ponte más los cascos de escuchar, ¿no? Es como, ¿de qué se está hablando en redes sociales relacionado con tu sector, con tu producto, con tu servicio, con tu especialidad, con tu temática y cómo puedes aportar valor a esa conversación como experto en esa temática? Oye, y ahora que hemos hablado también de copiar, no copiar, fijarte en otros, hay una pregunta que está rondando ahora mucho y es cómo nos diferenciamos de nuestra competencia, ¿no? Porque al final fijarnos es, o sea, fijarte en otros es, vamos a decir, tu competencia, ¿no? Indirecta o directamente. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos de nuestra competencia? Claro, ahí, o sea, yo creo que el reto para cada una de las marcas es de alguna manera eso, ¿no? De alguna manera, claro. Es, o sea, ser auténtico, ¿no? Es una cosa como también que suena muy grande, pero es real, ¿no? O sea, yo sí que creo que es súper importante que la marca tenga clara cuál es su propósito, cuál es su misión, cuáles son sus valores, cuáles son sus características y esa cultura de empresa, y eso es súper importante porque es luego en la comunicación, si tú tienes esto claro, tienes que ser capaz de comunicarlo, como decimos, de manera auténtica. Entonces, copiar, no copiar, este formato, este trend, o sea, al final, cuando tú ves un trend, ¿no? Que de repente, pues lo de Montoya, por ejemplo, todos los trends que habían, etcétera. El ejemplo perfecto, ¿no? Pues es como una marca, pues si te dice lo de, oye, que yo soy EcoFriend, pues obviamente Ecoembes tenía mucho sentido porque yo creo que lo puede utilizar de alguna manera, de manera de, oye, mi misión todo el mundo tiene claro cuál es de Ecoembes, ¿no? Entonces, esto sí que puede aportar a comunicar de manera auténtica o de manera natural y acercar un poco mi misión al público en general, ¿no? Al que me dirijo. Entonces yo creo que ahí, ¿cómo puede diferenciarse? Pues con un propósito claro y buscando la manera, porque claro, esto es un poco la fórmula de la Coca-Cola y no, nadie tiene la bola de cristal, pero poniendo el foco en de qué manera puedo yo comunicar mi propósito de una forma auténtica. Y puede ser al principio, lógicamente, pues con formatos que ya existan, no tienes que inventar un formato nuevo cada vez ni nada de esto, simplemente es, oye, este formato creo que está muy guay, esta tendencia me encaja, este creador de contenido me encaja, y vas haciendo como, de alguna manera, un cóctel perfecto, ¿no? De diferentes factores que bien elegidos te sirven, como te digo, para llevar tu propósito de una manera natural y auténtica a tu público objetivo. Entonces, como te digo, un poco la respuesta sería que es una serie de factores que el director de comunicación o la agencia que esté encargada tiene que ser capaz de activarlos para conseguir un poco ese fin. Ya. Sí, no, al final es un poco, a nivel conceptual es un poco lo que pasa con todo, ¿no? A nivel de, pues eso, modelos de negocio también pasaría un poco lo mismo, ¿no? Al final intentar diferenciarte un poco en base a lo que tú eres, ¿no? A tu esencia, que esto es algo que está muy en auge ahora, ¿no? El mostrarnos naturales, ¿no? Al mundo. Que luego,
claro, esto hay una cosa que también se habla mucho en tema de crecimiento, sobre todo en contenido, en creación de contenido, y es el crecimiento orgánico. ¿Vale? Es algo que yo, bueno, ya conozco, pero se habla mucho, ¿no? Entonces me gustaría que explicases a la gente qué es el crecimiento orgánico y por qué funciona tan bien, que entiendo que funciona bien, ¿no? Ostras, es que es la clave. O sea, el contenido orgánico es la clave. Vale. De hecho, nosotros con las marcas siempre empezamos diciendo que la estrategia parte del contenido orgánico. ¿Vale? Al final, el contenido orgánico realmente no es más que poner contenido directamente sin nada de publicidad, tú lo subes directamente a TikTok y que el propio algoritmo te lo... Bueno, el propio, cuando hablamos del algoritmo, aquí también por puntualizar, ¿vale? Igual no es la pregunta, pero creo que va a venir bien. Luego te preguntaré sobre el algoritmo. Vale. Bueno, pues entonces subes directamente un vídeo a TikTok y sin hacer nada de publicidad, es la propia audiencia la que interactúa con él, se lo guarda, lo comparte y eso realmente es el contenido orgánico o que algo funcione orgánicamente, ¿no? Sin meterle dinero en publicidad. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si un vídeo te está funcionando en orgánico, significa que está gustando a la audiencia, ¿no? Y sin embargo, si no te está funcionando, significa pues obviamente que no. Entonces, realmente si te paras a pensarlo, las marcas que le meten publicidad a un vídeo que no funciona en orgánico, ¿qué están haciendo? ¿No? Ya. Es decir, un contenido que ya te está diciendo la audiencia que no le está gustando, cuando algo está mal, ¿para qué vas a pagar para que lo vean más? ¿No? O sea, cuando metes la pata, a ti no se te ocurre, no sé, a mí no se me ocurre claro, coger y pagar dinero para que todo el mundo se entere de que lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces realmente creo que hay muchas marcas que están dejándose miles y miles y miles de euros en un contenido que la gente no quiere ver. Es como, ostras, tío, o sea, no mola. Entonces, invierte ese dinero quizás en hacer una buena estrategia de contenido orgánico, que en definitiva, y vuelvo un poco a lo mismo, es contenido que la gente quiere ver. Y cuando consigas dar con un contenido orgánico que te funcione y que la audiencia valore y le aportes valor y estés llegando a la gente que quieres llegar de manera natural y sin pagar, ya podrás plantearte cuáles de ellos quieres bustear o quieres acelerar, ¿no? Oye, pues si un vídeo me ha cogido 500.000 de views en orgánico, ostras, si le meto dinero, pues todos los costes, ya sea el coste por clic, el coste por view, todos te van a ir más bajos, porque ya es un contenido que la gente está funcionando, ¿no? Entonces, un poco es ahí. Yo creo que la clave es ese, entender que si el contenido orgánico no funciona, puedes dejarte el dinero que quieras, que vas a desperdiciarlo muchísimo. Entonces, como primero poner foco en que algo funcione orgánicamente y luego vemos a ver cómo promocionamos y... Obviamente las marcas a lo largo del año tienen campañas y tienen que, y tienen que meter paid y tienen que meterle dinero en que se vean los contenidos porque pues meterle gasolina, ¿no? Entre comillas, para que eso pues tenga esos picos de alcance, está claro. Pero, ostras, también creo que muchas veces se olvida de que la idea de por sí ya funcione. Entonces, que funcione sola, sin pagar, ¿no? Entonces, un poco ahí. Claro, o sea que un buen consejo sería decirle a la gente que no invierta X cantidad de dinero, o sea, nada, hasta que su contenido de forma orgánica no, vamos a decir, triunfe o funcione, ¿no? Justo, totalmente. Ya. No, súper importante. Esto además, yo de hecho en su momento metía dinero y claro, visto así no tiene ningún sentido meterlo. Claro, ¿sí? porque en el momento entonces en el que dejas de meter dinero, de repente ya no te ve nadie. Entonces, claro. Tío, eso no funciona. Claro, o sea, es gastar por gastar. Claro, primero tienes que posicionarte, ¿no? Crearte, pues eso, una comunidad o una audiencia que ya de por sí le guste tu contenido y luego, obviamente, si quieres acelerar, pues puedes invertir, pero la base tiene que estar clara y tiene que estar sólida, ¿no? Oye, y qué a nivel conceptual, porque entiendo que la pregunta es muy ajustada, porque dependerá de todas las marcas, pero imagínate que tú estás emprendiendo una marca y dices, vale, quiero precisamente llegar a esto, ¿vale? Un crecimiento orgánico, tal. ¿En qué puntos o cosas me puedo fijar para empezar a crear ese contenido orgánico, ¿no? Sí, ahí, vamos, yo te recomendaría empezar por la parte de creadores de contenido, como te he dicho antes, no irme ni a qué está haciendo mi competencia. Obviamente, si tu competencia le está yendo muy bien, tendrás que ver un poco cuáles son los factores que están tocando, pero los creadores de contenido que ya tienen comunidades que son similares a la que tú te quieres dirigir, esos son los que realmente han aportado mucho valor orgánico y tienen autoridad en el sector y la gente confía en ellos. Entonces, oye, ¿qué temáticas están hablando, no? ¿Cuáles están despertando más interés? Entonces ahí, pues dependiendo del sector, pues hay, no sé, por ejemplo, en el sector de la educación, ¿no? Las becas MEC, por ejemplo, es una temática que afecta a muchos universitarios y también a gente de FP y demás, que hay mucho interés. Entonces tú investigas un poco, ¿no? Cuáles son los contenidos que mejor funcionan en educación y enseguida pues te puedes encontrar, ¿no? Que el algoritmo te está enseñando enseguida los vídeos de las becas MEC que tienen millones y millones de views. Oye, pues si tú quieres hablar sobre educación,
oye, igual es interesante que tengas eso como en tu mapa de contenidos o posibles ideas, ¿no? Entonces es detectar ciertas temáticas y luego, pues oye, si tú eres experto en educación y infórmate bien y aporta valor, ¿no? Sobre cómo se puede gestionar, cómo tal. Entonces es un poco ahí. Y no solo vendas, imagínate que... o yo que sé, que es una universidad, pues no solo vayas a decir que tienes un máster de X o una carrera de X, sino, oye, pues si los alumnos están mirando qué becas hay, jope, es ahí, ¿sabes? Donde tienes que ir. Eso es aportar valor, en verdad, ¿no? Como tú como experto en educación, ya no solo las becas MEC, sino, oye, incluso las propias que tengas tú o las becas europeas, o, ¿sabes? Un poco, sería un ejemplo perfecto, igual ahí en el sector de la educación, de cómo puedes crear contenido orgánico que aporte valor. O sea, 100%. Ya. Oye, y imagínate que hemos detectado un poco esos ejemplos a seguir o donde hemos analizado ya que funciona más o menos. Una pregunta que ahora me surge más que nunca es si hay ciertas cosas o ciertos patrones a la hora de crear tus vídeos, por ejemplo, hablar de una forma muy sintética o estructurar el vídeo en 3 partes con una introducción, una conclusión claras. ¿Hay como un patrón o como de creación de contenido? A ver, yo ahí, o sea, sí que 100%, si tú tienes un guión y es la típica cosa que se dice, ¿no? El hook, obviamente, los 3 primeros segundos son súper importantes porque es en el momento en el que yo voy a decidir si me voy a quedar a ver el vídeo o no. Claro. Muchas veces nos ha pasado en la agencia que en edición, cuando entran editores nuevos o editoras nuevas o lo que sea, igual hay una cosa muy potente en el vídeo, ponte que dura 45 segundos el vídeo y está en el segundo 30. No, vale. O sea, Ya, lo más top del vídeo, ponlo al principio, porque si no te vas a subir el vídeo y vas a pensar, wow, cuando lleguen a este momento va a ser la leche. No, es que igual no van a llegar. Ya. Entonces, ahí sí que es verdad que yo soy partidario, como te digo, de aportar el máximo valor posible en los primeros segundos, de dejar claro de qué va a ir el vídeo en los primeros segundos también para que la gente lo pueda ubicar y entonces ahí sí, eso sí que te lo compro, ¿no? Pero luego también más allá de eso tampoco me obsesionaría del todo con la estructura, ¿no? Es decir, vale, aporta mucho valor al principio y sobre todo focalízate más, no tanto en la estructura sino en la idea. Vale. Porque si tú tienes una mala idea, aunque seas el mejor guionista, el que más tal, yo siempre lo digo en la agencia, ¿no? Si la idea está mal de base, aunque tengamos el mejor cámara, el mejor editor, la mejor community manager, lo subamos a la mejor hora que todo el mundo dice que no sé qué, esta hora, tal, no va a funcionar. Entonces, como, oye, enfócate en mogollón en la parte de ideas y de aportar valor. Vale. Entonces, si aportas valor, ahí ya vamos a empezar a hablar de cuáles son las siguientes palancas a activar. Pero la gente como que va enseguida de, ostras, si tenía un guión de la leche. Ya, pero es que la idea está mal de base. Entonces, sí que tiene importancia, pero no es lo más importante. Lo más importante es la idea y como te digo, ya si me dices, vale, y una vez tienes la idea y te ha funcionado, ahí sí que vamos a ese hook, vamos a esa introducción, a aportar valor en los primeros segundos, a que se queden y luego a editar de manera dinámica, sin aburrir. Sí que es verdad, pues eso, que pasen cosas, efectos de sonido, visuales y tal. Claro, eso acompaña, ¿no? Claro, eso acompaña, obviamente. Claro. Pero es que igual estamos hablando sobre un vídeo que interesa mogollón y no tenemos tantos efectos de sonido, tantos efectos visuales y es un exitazo, ¿sabes? También, entonces son muchas pequeñas cosas que tienes que ir activando, pero la más importante sin duda es la idea y el valor que aportes y luego pues todas las otras cosas que poco a poco ya la gente va conociendo y que llegará un momento, que esto también es una cosa que se está empezando a ver, que cuando todo el mundo está haciendo muchos impactos visuales y muy dinámico todo y que pasan muchas cosas cada 2 o 3 segundos en el vídeo, ahora de repente está surgiendo como una nueva tendencia de vídeos mucho más relajados. Ya. Donde la gente habla como mucho más tranquila, no subtitulan todo el vídeo, subtitulan solo las frases importantes y de manera pues como mucho más tranquila y está funcionando muy bien. Entonces es como... Qué guay. No, claro, todo el mundo va hacia un lado, sí que es verdad que de repente se satura y lo otro tal. Entonces, lo dicho, que eso puede cambiar y de repente a que ahora sea luego que más tranquilo funciona bien y tal, pero lo que no va a cambiar en la vida es que si la idea es mala no te va a ir bien el vídeo y que si te has trabajado y has dedicado muchas horas a pensar y a investigar y a analizar qué es lo que puede funcionar y la idea es buena, tienes muchas más papeletas, ¿no? Claro, esto sería un poco, por trasladarlo al mundo empresarial, sería como vender un mal producto y querer venderlo bien, ¿no? Claro, justo. Que al final es imposible, o sea, lo vas a vender a lo mejor, pero no te van a volver a comprar. Claro, exacto, tener el mejor comercial del mundo y igual el producto está mal, ¿no? ¿Para qué quieres el mejor vendedor si luego de repente el producto no se enciende, ¿no? Entonces, es un poco ahí, sí, total.
Oye Ángel, me gustaría empezar a preguntarte por esto y es por el tema del algoritmo. No sé si de verdad hay algo detrás o no. Muchas veces parece que sí, otras muchas veces parece que no. Y además parece quizá confuso, ¿no? Entonces me gustaría charlar de esto contigo y es sobre el algoritmo, ¿no? De si existe realmente esto. Hombre, el algoritmo existe 100% y el de TikTok es súper potente. Vamos, han conseguido con ese algoritmo de recomendación cosas que antes nunca se habían visto. Entonces, la fórmula del algoritmo, por así decirlo, nadie la va a conocer. Lógicamente es una cosa como que tienen muy guardada. Pero sí que es verdad que ellos poco a poco te están dando pistas y van dando información en sus canales propios acerca de lo que ellos valoran. ¿Cómo en sus canales propios, perdona? Claro, o sea, al final TikTok tiene newsletter propia y tiene canales de comunicación, ¿no? Donde ellos suben guías, best practice y demás, mejores prácticas y demás. ¿Ah, sí? Sí, 100%. Entonces ahí ellos poco a poco, si lo investigas y lo puedes googlear y es fácil de encontrar, pero yo siempre recomendaría que fuera información directa de TikTok, no de filtrada, teléfono roto, ¿sabes? Sino directa de TikTok y ahí puedes analizar y puedes ver cosas que ya te están diciendo ellos que valoran, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, ¿cómo veo yo el algoritmo, vale? Sí, porque existe, ¿vale? Digamos existe y yo lo veo como un contable, ¿vale? O sea, ahí es tal cual. Entonces tú cuando subes un vídeo a TikTok, ese contable, que es el algoritmo, literalmente empieza a recoger métricas, ¿no? Y lo que se conoce del algoritmo es que se lo enseña a un grupo de personas, que al principio pueden ser, imagínate, la muestra exacta no me la sé, pero pongamos 100 personas, y con esas 100 primeras personas a las que le muestra el vídeo, recoge métricas de cómo han actuado, ¿vale? Vale. ¿Se lo han visto hasta el final o lo han scrolleado en el segundo uno? Le han dado like, se lo han guardado, lo han compartido, han comentado, ¿no? O sea, empieza a ver cuáles las reacciones o las interacciones que esas 100 personas tienen con el vídeo. Y en base a eso te pone como, ¿no? Te empieza a categorizar y dice, ostras, es que se lo han visto todos hasta el final, pues ya te pasa como a un segundo nivel de 1000 personas y luego te pasa a otro de 10.000 y luego uno de 100.000 y es un poco así como va funcionando, ¿vale? Es como, oye, pues en el segundo uno que tú subes un vídeo, pues empieza ese conteo y en base a eso tal. Y luego lo que también estamos viendo es que obviamente perfiles que ya tienen cierta autoridad, pues el algoritmo ya sabe, ¿no? No empiezas de cero, ¿no? Y ahí podríamos entrar, si quieres, un poco en cuáles son las métricas que más se valoran y todas estas cosas de algoritmo que si quieres... Sí, te iba a preguntar ahora sobre esto. Suele ser una pregunta recurrente. Pero entiendo, o sea, por lo que me has dicho, no sabía esto, ¿eh? Tu vídeo, cualquier vídeo, o sea, entiendo que cualquier vídeo que se suba, vamos a poner TikTok, cualquier vídeo que se suba a TikTok, por así decirlo, se muestra a un público, todos, ¿no? Sin excepción. Sí. Vale, bueno, si tienes una audiencia ya detrás, entiendo que lo va a ver más gente porque le sale en su feed, vale. Pero poniendo que hay 100 personas y todos han subido un vídeo sin seguidores, ese vídeo se muestra a todo el mundo. Y entonces, lo único de que dependa que ese vídeo... A todo el mundo... Bueno, a todo el mundo me refiero a una X personas, ¿no? Sí, o sea, se muestra a X personas, pero es que es importante... si tú te diriges a un nicho en concreto o a unas personas de una temática, que tú seas capaz de, en el copy, con los hashtags, con lo que pasa en el propio vídeo y demás, que el algoritmo, si eres capaz de que el algoritmo entienda a qué personas va dirigida, tienes muchas más posibilidades de que esas primeras métricas, oye, es que estás acertando con el público. No es que estés acertando, sino que el algoritmo está entendiendo que se lo tiene que mostrar a este público. Vale. Entonces, eso es importante, porque si el algoritmo lo entiende y hay ese match entre el creador de contenido, ya sea marca o influencer, que postea un vídeo dirigido a X personas y que el algoritmo se lo ponga delante a esas X personas, esas primeras métricas van a ser mucho mejores y por lo tanto esa rueda va a empezar a rodar mucho mejor. Sin embargo, si tú subes un vídeo muy genérico o no has prestado suficientemente atención a categorizarlo bien, por así decirlo, pues claro, el algoritmo se lo va a empezar a enseñar a gente que no está ubicado. Entonces sí que es importante, antes de seguir si quieres más en la parte más técnica, ubicar al algoritmo. O sea, tú a ese contable, que es el algoritmo, que a mí me encanta verlo como un contable literal. Está muy bien, muy bien. Bueno, explícale, o sea, hazle entender a qué personas tiene que empezar a mostrárselo. Entonces ahí ya empezamos a tener ya primer pasito hecho, ¿sabes? Ya. Y oye, ¿y cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo mediante un vídeo le hacemos entender a ese contable cuál es nuestra audiencia?
Claro, ahí es importante, igual no es mediante un vídeo, ¿no? Pero en la estrategia de vídeos que tú hagas, y eso es un tema que la gente tampoco, bueno, que igual mucha gente no conoce, que es que yo veo a TikTok como una plataforma de contenido por verticales, o sea, por temáticas. Vale. Y te voy a explicar un poco ahora con lo del contable por qué te lo digo. Si tú subes un vídeo, ¿vale? Hablando sobre, no sé, psicología, por ejemplo. Vale. Y el algoritmo se lo enseña a gente y consigue identificar que tu vídeo le ha gustado a la gente que tiene gustos de psicología. Vale. Si el siguiente vídeo que tú subes no es hablando de psicología y es hablando de fútbol, el algoritmo, ¿qué va a hacer? El segundo vídeo se lo va a mostrar a esas personas a las que ya le había gustado el primero. Entonces, claro, le está enseñando un vídeo de fútbol a un público que le había gustado la psicología, que no tiene por qué gustarle. Entonces, hay muchas veces y muchos perfiles, porque al final en otras redes sociales sí que es más tu comunidad, hablas de cualquier cosa y tienes tal, pero en TikTok no. En TikTok es como, oye, cada vez más son perfiles con unas temáticas muy concretas. Entonces, como que tienes que ser capaz de ubicar al algoritmo y al final es como, oye, si a mí me gusta la pizza, porque no me pongas delante sushi porque igual no me gusta, ¿sabes? Entonces, ostras, si tú me estás hablando de la pizza italiana y me ha encantado este vídeo, si me subes otro sobre la pizza es muy fácil que yo me vaya a quedar a verlo. Ahora, si te me vas de repente a el marisco o a otras cosas, pues igual no, ¿no? Entonces, como que hay que entender que en un primer estadio, y realmente ahora con ejemplos es como más fácil de ver. No te digo que solo vayas a poder hablar de una temática en toda la vida de TikTok, pero sí que al principio sí. Porque vamos a poner ejemplos. ¿Por qué es conocido Peldaños? Por el probar turrones en aquella época de Mercadona tal. Y eso es lo que le hizo traccionar en TikTok. Y TikTok ubicó eso muy bien. Entonces él consiguió ahí ese público y empezó a crecer, y luego ya eres influencer de alimentación un poco más general, pero su inicio fue un poco por ahí. Rorro, porque es conocida. Sí, todo el mundo conoce porque es conocida Rorro, ¿no? Ahora mismo Rorro habla sobre la velada y se va a ver el contenido también. Pero Rorro se hizo conocida por una temática en concreto, ¿no? Entonces, como si lo piensas en frío, es eso, como al principio ubica bien al algoritmo, encuentra cuál es la temática que funciona, encuentra tu público, y luego ya no te preocupes, y cuando tengas más, de alguna forma, no prestigio, pero más, el algoritmo ya te dé más cancha ancha, por así decirlo, ya podrás hablar sobre un poquito más de temas. Pero al principio identifica cuál es el nicho, cuál es el público objetivo muy concreto, y ves con una temática muy concreta. Y así ayudas a ese contable a cada vez enseñárselo a personas más indicadas. Sí, sí. Claro, no, es que hablando de esto me ha surgido a mí porque he dicho, vale, yo lo estoy haciendo mal entonces. Porque claro, yo hablo de muchos temas, o sea, esto es mi caso, ¿no? Hay más casos, pero mi caso es el que más reciente tengo yo en la cabeza. Que claro, que al final hablo de varios temas y eso no debería hacerlo, ¿no? Sobre todo al principio. Sí que es verdad que, por ejemplo, los chicos de Tengo un Plan, los del podcast, empezaron con un podcast que iba más enfocado a empresa, a emprendimiento, y ahora, sin embargo, se han ido mucho hacia la salud. Claro. Salud, bienestar, ¿no? Y eso es, claro, al final, cuando ya cogieron cierta audiencia, ya pudieron pivotar a otras cosas. Claro, 100%. Ya, o sea que lo suyo sería, al principio, intentar centrar el tiro en algo. Sí. Yo lo recomiendo. O sea, también aquí me gustaría un disclaimer, ¿vale? En plan, al final cada uno puede tener un poco su visión, pero desde mi experiencia, con más de 2 años ayudando a marcas y creando contenido en TikTok, mi recomendación es esa. En plan, ir a por una temática, ya por un nicho, y ahí es cuando ubicar bien al algoritmo y empezar a ganar, no sé si notoriedad o importancia en TikTok y también de cara al algoritmo, y ya luego podrás abrir más el abanico. Pero si tú hoy hablas de una cosa, mañana de otra y mañana de otra, es imposible ubicar al algoritmo. No imposible, pero muy difícil. Ya. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a poner que un psicólogo, por ejemplo, sabe también de fisioterapia, por poner el ejemplo claro visual. ¿Sería preferible en este caso, por ejemplo, hacerse 2 cuentas, una de fisioterapia, otra de psicología, y empezar a subir vídeos antes que hacerse una conjunta, no? Sí. O sea, yo identificaría... Si te puedes hacer las 2, genial. Si solo tienes que elegir una, elige más cuál es tu especialidad y ves a por ella. Y igual ahí también entrarían factores como, oye, ¿qué está triunfando más en TikTok? ¿La psicología o la fisioterapia? Entonces igual decidir, pero en un primer momento sí que ves con una temática. O haz una cosa, prueba las 2 al principio, pero identifica enseguida cuál es la que más está yendo y cuando puedes hacer pruebas. A veces nosotros con los clientes siempre empezamos publicando, por ejemplo, 3 vídeos a la vez, en plan, en el mismo día, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y ahí para nosotros es un testeo. De distinta temática, entiendo. Sí, de distinta temática, con diferentes cositas que hemos activado, diferentes palancas que hemos activado en cada uno de ellos. Vale.
teorías que tenemos que pueden funcionar, ¿no? Pero al final esto es mucha prueba de error. Entonces, ostras, pues si vemos que uno de esos tres ha despuntado, decimos, hostia, pues será por aquí, ¿sabes? Entonces, como que es lo que solemos hacer y nos ha funcionado muy bien. Y siempre decimos que no te podemos asegurar ser viral el primer mes ni nada de esto. Vas a ser viral una semana. Mentira, que te lo asegure miente, ya te lo digo que eso no existe. Pero sí que es verdad que bajo nuestra experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que desde el día que empezamos hasta máximo que hemos tenido en más de 2 años y medio, 2, 3 meses, en 3 meses ya hemos conseguido hacer suficientes pruebas-errores y hemos conseguido dar con una tecla que si seguimos un poco activándola, vamos a hacer que la marca crezca. Entonces, como eso, de 0 a 3 meses, el tiempo que nos damos nosotros, y si no, somos muy, muy transparentes en las reuniones comerciales desde el principio de, oye, si esto de aquí a 3 meses no lo hemos conseguido levantar, levantaremos la mano y seremos los primeros que reconozcamos que nos hemos equivocado en los planteamientos o que no hemos hecho bien lo nuestro, lo que sabemos hacer. Nunca nos ha pasado que en más de 3 meses no hayamos conseguido de verdad posicionar una marca en TikTok. Ah, ¿no? Joder, entonces buen trabajo, ¿no? Sí. Oye, y ya también una pregunta, ¿hay una hora concreta? O sea, todo este tema de horas, de momentos, de tal, ¿eso realmente vale para algo o no? A ver, aquí es que es un poco... Aquí hay muchas teorías, ¿no? Y para mí vuelvo a lo mismo. O sea, sí que hay, desde mi punto de vista, son pequeñas palanquitas o pequeñas... detalles que, oye, que cuando los vas juntando todos, pues lo que habíamos dicho, la estructura, la hora, el lenguaje, tal, claro. Sí, todo esto va sumando, ¿no? ¿Vale? Partiendo de la base de que, ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Que si la idea es mala, el vídeo no va a tirar, pero que si el vídeo es bueno, sí que es verdad que hay ciertas horas que tiene sentido, creo yo, publicar, ¿vale? No, igual no sé si exactas, pero... Simplemente, ¿vale? Por oleadas de usuarios activos en TikTok y en las redes sociales en España. ¿Cuándo son? A mediodía y por la noche. ¿Cualquier día de la semana? Cualquier día de la semana. Bueno, a ver, los fines de semana pueden variar un poco, pero entre semana, de lunes a viernes, pues vamos a pensar como nosotros, ¿no? Sí. Cuando abrimos nosotros el teléfono podemos estar scrolleando un rato. Pues en el parón para comer, que ya te permites un poco poder bichear un poco, o por la noche sobre todo. Incluso también por la mañana, a la hora del desayuno, también hay veces que se scrollea, ¿no? Pero hay como esos 3 momentos en el día donde el número de cuentas activas o que están consumiendo contenido crece. Entonces, si tú entiendes que son esos momentos, tienes que saber identificar también cuál es el que más te interesa a ti. Pues, por ejemplo, si es un vídeo que va de aprendizajes, un viernes por la tarde-noche, un vídeo de aprendizajes, no sé. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Pero realmente aquí no hay como una fórmula de la Coca-Cola. Para mí es sentido común. O sea, yo cuando tengo un cliente que va a poner un vídeo de aprendizajes, oye, pues vamos a intentarlo meter entre el lunes y el jueves. Claro. O entre el lunes y el miércoles. Claro. No lo vamos a meter un viernes, porque el viernes lo que la gente queremos es más desconectar, ¿no? Entonces, como te digo, no hay una regla muy escrita. Hay muchos estudios de tal, no sé cuándo se... No, o sea, cada marca con el tipo de contenido que crees, tu tipo de audiencia y básicamente eso, el tipo de contenido, creo yo, tendrá unas mejores horas o unos mejores días de la semana para publicar, sabiendo que el punto de partida sí que es verdad que hay 3 checkpoints a lo largo del día donde la actividad en TikTok, o sea, en redes sociales sube. Entonces ahí ya cada uno que elija ese mix, ¿no? Como te digo, al final creo que para eso estamos las agencias, ¿no? O los especialistas en el sentido de que entendemos todas estas cosas y tenemos que ayudar a las marcas a hacer esa selección de diferentes factores que al final, sumándolas todas, de alguna manera pues aseguramos o nos acercamos mucho a que la marca consiga resultados, pero... Estos vídeos a mí me dan mucha rabia, ¿no? La mejor hora para publicar, tal. Sí o no, o sea, es que no es una cosa. O sea, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Claro. Pero claro, y por eso a mí sí que me gusta poner en valor el trabajo de las agencias que estamos formándonos mogollón, investigando mogollón y siendo conscientes con una visión global de, oye, cuál es la suma de cosas que pueden hacer que una marca triunfe en TikTok. Y como te digo, no es solo una. Y si me tuviera que quedar con una, no sería la hora, sino sería más la idea de los vídeos y lo que hay detrás, el thinking, la idea creativa. Claro, porque luego además hay veces que pasa que un vídeo que a lo mejor lleva subido, esto me pasó a mí también, que lleva subido a lo mejor un mes, de repente un día coge visitas. Total, sí. Y esto por curiosidad, esto por curiosidad, ¿qué se puede ver? Pues mira, se puede ver, por ejemplo, a
un caso muy práctico. Tú subes un vídeo ahora con un real time sobre, imagínate, la Feria de Abril. Igual este año, por lo que sea, no has tenido suerte. Oye, si el año que viene llega la Feria de Abril, el algoritmo va a elegir el contenido que tiene tagueado, que habla sobre eso y lo va a mostrar, ¿no? Entonces el algoritmo nunca deja de mostrar tu vídeo. Obviamente, en los primeros días, las primeras horas, te da mucha más oportunidad, pero de alguna manera siempre yo creo que como por detrás le está dando ciertas oportunidades. Entonces, cuando pasan cosas en el contexto que hacen que el interés sobre igual la temática de un vídeo que no te había funcionado crezca, yo creo que ahí tienes como esa segunda oportunidad, ¿no? De que el algoritmo dice, bueno, vamos a que este vídeo es de esto, ¿no? Entonces puede ser uno de los casos en los que quizás de repente un contenido te suba mogollón. Y luego hay veces que es un poco random, y el caso más aleatorio que me parece es el famoso vídeo de Kid Keo en el podcast de Jordi Wild sobre... Es una interpretación 100%. Sí. Pues luego en entrevistas que ha hecho luego Kid Keo, yo no lo sabía, pero ese podcast se grabó hace mogollón de tiempo. ¿Ah, sí? O sea, no fue que al día siguiente se viralizó el corte. Ese podcast llevaba publicado mogollón de tiempo. Sí. Yo pensaba que era también... Y de repente, yo no tengo identificado cuál es el motivo, igual lo hay, pero incluso en la entrevista Kid Keo tampoco lo sabía un poco identificar. ¡Pum! Se sube el clip, se sube el corte y se viraliza. Entonces también es verdad que hay cierta aleatoriedad, suerte, o que la gente también, no sé, no se gusta de repente hablar sobre temáticas random, pero sí, o sea, es muy fuerte. Por eso sí que es verdad que todo el mundo recomienda, y sí que yo sí que secundo un poco esa opinión popular, de nunca borrar un vídeo de TikTok, porque nunca sabes cuándo después de repente puede darle esa segunda oportunidad al algoritmo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿es real que, esto tampoco lo sabía, que las primeras horas es cuando más se muestra tu vídeo en TikTok? Sí. O sea, en el momento que tú publicas, ¿qué franja tienes más o menos de...? Un par de horas, unas horas, ¿no? Sí, no te sabría decir las horas exactas, pero vamos que... Pero vamos, que es nada más, lo subes. O sea, tienes que intentar ir a por lo máximo al principio. Sí, o sea, ya no depende de ti, ¿no? Una vez lo subes, tú ya has hecho lo tuyo, pero sí que es verdad que, oye, si tú has subido un vídeo y han pasado 5 horas y ya te vuelves a meter a ver las métricas, ya puedes tener bastantes pistas sobre qué tal está yendo. Claro, porque al final es como, si tú en la primera hora ya has pasado todos los filtros que te he dicho y ya vas por 5.000 views en la primera hora, ostras, vas bien. Has pasado rápido los primeros filtros de ese contable que llamo yo, que es el algoritmo. Bueno, si los pagas enseguida, ya te está diciendo el algoritmo, oye, esto está bien, ¿sabes? Qué guay. Y oye, que igual no los has pasado enseguida y de repente te traes un repunte porque has publicado un vídeo por la mañana de entretenimiento y de repente coge y la gente lo está viendo a mediodía o por la tarde y repunta. Entonces, igual sí que siendo prudentes podríamos hablar de 24 horas para coger esas 3 oleadas de conexión que hemos hablado antes y poder tener ya una visión un poco más clara. Pero sí, en las primeras 24 o 48 horas es donde más posibilidades vas a tener. Luego va a ser un poquito más difícil. Aunque no imposible, pero un poquito más difícil. Oye, ¿y qué importa más? ¿Un like, un comentario, un compartido o el nivel de retención, que no tenía pensado incluirlo, pero efectivamente está ahí dentro, ¿no? ¿Qué importa más? 100%. O sea, aquí para contestar esa pregunta hay que entender cuál es el objetivo de las plataformas, ¿no? Entonces, el objetivo de las plataformas es que pasemos en ellas el mayor tiempo posible, porque su modelo de negocio, al final, bueno, tiene muchas fuentes de ingresos, pero una de ellas, la más importante, lógicamente, es la publicidad de los anunciantes. Entonces, cuanto más horas estemos nosotros en la plataforma, más tiempo de enseñarnos anuncios hay, ¿no? Entonces, al final, lo que interesa a las plataformas es que estemos el mayor tiempo posible dentro de ellas. Entonces, ¿cuáles son las métricas más importantes? Pues teniendo en cuenta esta lógica, empezaríamos por los compartidos, ¿vale? Porque los compartidos, o sea, al final lo que estás haciendo es, ya no solo es que estás tú en la plataforma, sino que estás invitando a otra persona a entrar en ese momento en la plataforma. O sea, es como un por dos, ¿no? O sea, ya no es, oye, te has quedado a ver tú solo el vídeo, tal. No, es que lo has compartido para que otra persona abra su móvil y tenga la oportunidad de la plataforma de estar dentro. Entonces, yo pondría en primer lugar los compartidos. En segundo lugar, los guardados, ¿vale? Porque al final el guardado estás diciendo también, ostras, me lo voy a ver luego, me ha aportado un mogollón de valor, y también es una manera de decirle a la plataforma, oye, este vídeo va a hacer que yo esté más tiempo aquí, porque me lo he guardado en teoría para verlo luego, ¿no? En principio, para tenerlo ahí en mente. Luego, los comentarios y el tiempo de visualización ahora mismo estarían un poco ahí. O sea, el compartido está por encima de retención.
Es que lo de la retención al final para mí es la más, o sea, creo que es realmente es la más importante. Porque además los comentarios sí que tienen que ver bastante con el tiempo de retención, que obviamente también es una métrica muy importante. Ahora mismo en el ranking no te sabría decir si la pondría por delante de los comentarios o por debajo, pero sí que sé que obviamente es de las más importantes también. Y la gente lo que no se da cuenta o lo que no tenemos en la cabeza es que si un vídeo genera mucho debate en comentarios, no típico vídeo que nosotros nos metemos incluso a leer los comentarios directamente, ¿no? Sí, y empiezas a leerlos literal. y las conversaciones que se dan ahí, eso realmente es tiempo que tú estás pasando en la plataforma y tiempo que tú estás dentro de un vídeo. Entonces los comentarios es muy potente. De hecho hay creadores que intentan de manera un poco sin que nos demos cuenta, ¿no? Entre comillas, hacer cosas en el vídeo que ya generen el comentario. Ya. Pues de repente tengo el reloj al revés, o en la pantalla del móvil me ha aparecido no sé qué, o en la parte de atrás, mientras tú y yo estamos hablando, de repente parece que entra una persona y se cae, ¿no? Ostras, que Ya. el de detrás se ha caído. Hay como ciertos hacks ahí de crear cosas en el vídeo de manera como un poco involuntaria que puedan generar comentarios. Entonces, nada, pues por recapitular, compartidos, guardados, comentarios muy vinculados a la retención de los vídeos, que es otra de las métricas también más importantes, y yo luego ya ahí pondría los likes casi en último lugar, porque al final el like se puede pedir Claro. en el vídeo y es como, no, pues dale like, pues lo puedes pedir muy rápido, pero no, pues guárdate este vídeo, ostras, pues yo si me guardo el vídeo no es porque, si me lo guardo es porque tal, y si ya lo comparto, ostras, es porque, no, al final es simplemente con la lógica de cuál es el objetivo de la plataforma y el modelo de negocio, pues las métricas de engagement que más le ayuden al modelo. Compartidos, guardados, comentarios y likes, casi al final. Qué chulo, qué chulo. Oye, y también hay una cosa que no sé si entrará dentro de esta ecuación, pero ¿importa realmente la frecuencia de publicación o no? 100%. ¿Sí? Sí, o sea, ahí lo que te he dicho antes de ese contable, ese algoritmo que lo vas nutriendo y demás y que tiene en cuenta muchas variables, una de ellas, también dicho por TikTok, es un poco la frecuencia de publicación. Ahora bien, que TikTok diga que es mejor publicar todos los días o cuanto más mejor, no significa que si tú haces un contenido malísimo todos los días o 5 veces al día te vaya a ir bien. La gente un poco se confunde, ¿no? Entonces es la típica pregunta, ¿qué es mejor, cantidad o calidad? ¿No? Pero hablando de calidad, no de calidad audiovisual, producción y tal, sino calidad de la idea. Vale. Entonces, si tú has cogido un nicho y una temática y eres capaz de plantear 7 ideas que tengan potencial para publicar una vez al día, adelante. Si no tienes tantas ideas, centra mejor el tiro. O sea, prefiero que publiques 3 veces a la semana, no te hablo ni de 5 ni de 3 veces a la semana, con buenas ideas. Nosotros, por ejemplo, hemos escalado cuentas de clientes publicando 2 días a la semana, o sea, 2 veces a la semana. Y hemos tenido vídeos de millones y millones de views publicando 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque teníamos muy claro, te puedo poner un poco el caso. Era un sastre experto en trajes de hombre. Entonces, oye, pues sabíamos que si publicábamos de manera, en una píldora de 40 segundos, cómo hacer un nudo de corbata, oye, pues tenía mucho éxito. Entonces, una vez a la semana podíamos publicar esto, otra vez a la semana podíamos publicar otro tipo de consejos y oye, aportábamos valor y estuvimos muchos meses publicando 2 veces a la semana y brutal, pero brutal, cómo escalamos. Entonces yo ahí más que nada me baso en mis experiencias propias que en estos 2 años hemos podido tener y lo que te digo, menos de 2 veces a la semana no lo recomendamos porque al final sí que es verdad que es un poco, cuanto más publiques, más posibilidades tienes de viralizar un contenido, lógicamente. Pero dentro de eso, vuelvo a lo mismo y creo que estoy siendo un poco repetitivo, pero es que me interesa mucho que quede esta idea clara. No, está bien, de no te centres tanto en el pequeño detalle o en esa pequeña palanquita que puede tener sentido dentro de una ecuación más grande, pero ten muy claro que lo más importante de todo es la calidad de la idea, el valor que tú aportes con cada uno de tus vídeos. Entonces, eso es el punto de partida fundamental. Entonces, bueno, pues contestando a tu pregunta, TikTok recomienda publicar lo máximo posible y los expertos en TikTok recomendamos publicar lo máximo posible con calidad de idea. No contenido banal que no te va a funcionar, creo. Ya. O sea, que sería la máxima calidad posible y la máxima frecuencia posible siempre que mantengas esa calidad. La máxima calidad entendiéndola como el máximo aporte de valor posible en cada vídeo. Total. Y la máxima frecuencia, claro. O sea, tú puedes, porque es un sector, el sector farmacéutico, por ejemplo, ostras, hay perfiles del farmacéutico de TikTok, tal.
Ahora, ahí hay mogollón de cosas que contar. Claro. Pues ahí yo creo que es un ejemplo guay de poder publicar un vídeo cada día aportando mogollón de valor sobre mogollón de temas, de dudas, de cuando vas a la farmacia que podemos tener todo el mundo, ¿no? Ahí pues un ejemplo muy bueno, creo yo, de mogollón de contenido. Oye, pues igual hay otros sectores que no tienen tanta cosa. Oye, pues no hace falta publicar todos los días, ¿sabes? Claro. Si no puedes llegar a ese aporte de valor diario, pues oye, no pasa nada. Pero sí que mínimo 2 veces a la semana, porque si no te va a costar muchísimo tener constancia y que el algoritmo de alguna manera también te vaya dando puntos. O sea, mínimo 2, sí que pondría, no pondría máximo, pero sí que pondría mínimo. Oye, Ángel, a mí me llama mucho la atención los vídeos bien editados, un poco enlazando con la calidad. Me llama mucho la atención los vídeos editados porque al final también edito y cuando veo cosas bien editadas, aunque quitando del medio el valor, me llama mucho la atención y me quedo a verlo. Vale, yo en mi caso entiendo que es porque me dedico en cierto modo a editar, entonces claro, me fijo, ¿no? Pero ¿realmente una buena edición marca la diferencia? A ver, yo creo que por lo que nosotros vemos, hablando por ejemplo, no sé si de buena edición, pero sí de calidad audiovisual, que podría ir un poco en la línea, a la pregunta de mejor grabar con cámara o con iPhone, por ejemplo, y te voy a poner ejemplos prácticos. Cuando hemos salido a grabar con cámara, obviamente a nivel calidad visual se ve mejor, pero ¿qué es lo que ha pasado? La persona que se pone delante de una cámara ya de por sí se pone más rígida. Ya. Entonces ahí ya vamos mal, ¿sabes? En plan, ya el contenido ya te está quedando menos natural porque ya está la otra persona más rígida. Y luego, aunque el contenido se vea mejor, pues igual mi percepción como usuario es que eso está demasiado editado, ¿no? Entonces al final lo que hablábamos al principio, de que TikTok es naturalidad, es autenticidad, es cosas cotidianas, igual se puede llegar a alejar por querer ser mejor o hacerlo mejor en 4K, no sé qué, 60 FPS, todo genial, ¿no? Hay veces que sí que puede ir en contra. Entonces, no te digo obviamente que la calidad sea mala, ni mucho menos, hay que llegar a unos mínimos, claro. La iluminación es súper importante, el sonido es súper importante, pues al final la calidad, pues 1080 tal, es súper importante, obviamente, llegar como a esos mínimos, el formato, pues que la pantalla tal, o sea, hay claro. una cosa que es como los basics que tienes que cubrir. Y como si el estándar que hay que... Claro, si no llegas a ese estándar y tu sonido es malo, tu iluminación es mal, el vídeo se va mal, al final yo también como usuario de alguna manera digo, esto lo has grabado, no sé, ¿no? Un poco tiradísimos ahí mal, ¿no? Entonces a mí eso sí que me está también denotando algo malo, en plan, algo que no me genera como, no me conquistas, ¿no? Ahora, igual de malo creo yo, o sea, no igual, ¿vale? Pero igual que haciéndolo un poco pobre audiovisualmente puede ser malo, pasándote audiovisualmente también puede llegar a ser malo. Entonces, ahí es un poco el equilibrio. Ya. Entonces, hay creadores que graban brutal y editan brutal y les va genial. Ya. Porque tienen también muy buena calidad de idea, obviamente, pero claro. Y tienen buenos guiones y lo hacen todo bien y oye, pues se ve bien. Ahora, yo creo, honestamente, que a día de hoy no marca tanto la diferencia. O sea, que con una idea buena... y con una calidad de vídeo audiovisual aceptable, en plan, y siguiendo también eso, mira, si alguien tiene dudas puede ver a las recomendaciones de TikTok que también hay, que te hablan sobre la importancia de esto. Sonido, iluminación, la canción que elijas, o sea, al final, con una serie de factores, llegando a unos mínimos, no creo que marque tanto la diferencia, que la cámara sea mejor o la edición y tal, ¿sabes? ¿La música importa realmente en el 100%, vídeo? La música es clave. ¿Mucho? Ostras, un vídeo que puede ser súper aburrido, tío, con una buena canción, te cambia totalmente, ¿eh? Qué curioso. Sí. Y ya no tanto que también elegir sonidos en tendencia, obviamente, pues eso siempre va a ayudar, ¿no? Porque al final... para mí poner un sonido en tendencia es una manera de decirle al usuario que ese contenido está adaptado a TikTok. Si yo te estoy poniendo pues, la canción que ahora mismo estás escuchando en todos los vídeos y mi vídeo te aparece con esa canción, oye, pues ya hay cierto de, pues este tío por lo menos sabe lo que es TikTok y se está adaptando, entonces eso está guay. Pero aparte de eso, como te digo que creo que es importante, aunque no elijas una canción que está en tendencia porque en ese momento no haya tal, es como el mood, ¿no? Un poco el rollo que le dé la canción al vídeo. Si tú quieres un vídeo animado, tienes que buscar una canción que vaya en... Nosotros en las entrevistas tenemos como además una cosa como muy propia, en plan unos sonidos que hacemos como que tenemos ahí, que es como nuestro propio estilo y las dinamizamos muy bien. Entonces como que tú estás viendo una entrevista que estaban haciendo por la calle sobre un tema X,
pero si te pongo una canción lenta, esa entrevista es como... Ya. Y si te pongo una canción rápida, bien elegida, que no moleste con el sonido de las voces y que se adapte bien, ostras, es que te cambia totalmente el vídeo, ¿eh? Sí, O sea, que sí, ahí es importante. Como te digo, y vuelvo a lo mismo, es otro factor más a tener en cuenta dentro de una ecuación gigante. Pero sí, yo creo que el sonido ahí es importante por nuestra experiencia, vamos. Yo creo que ya hemos dado muchísimas pistas de cómo hacer un buen vídeo, que eso está genial, pero vamos a ponernos en la piel de un emprendedor que está empezando. ¿Cómo le diríamos, para empezar, a ese emprendedor que puede empezar a hacer las cosas, ¿no? Pues tío, yo creo que cuando un emprendedor o una persona, ¿no?, está empezando su emprendimiento, tiene una cosa muy buena, una ventaja competitiva quizás, que es, tío, lo orgánico y lo natural que suelen ser las cosas, ¿no? O sea, cuando tú la oficina no la tienes ya montada, sino que tienes que montar la mesa, coger las 4 patas de la mesa, montarlas tú, irte a IKEA, comprarlo y tal. Lo que estamos viendo últimamente en TikTok es que esos pequeños emprendedores que empiezan con su proyecto, que tienen una idea y que van dando el paso 1 y después el 2 y después el 3 y son capaces de comunicarlo y mostrar el proceso, ostras, están conectando muchísimo. Entonces como, ¡buah!, es que yo no puedo competir contra las grandes marcas que ya están consolidadas. ¡Buah!, pues todo lo contrario. De hecho, una marca pequeña, que hay más auténtico, ¿no?, que un emprendedor empezando el negocio, eso es muy auténtico, eso es muy natural, eso no tiene filtros, o sea, es lo que es. Y conecta mucho, conecta mucho, es una manera muy guay de también enseñar la personalidad de la persona que hay detrás del proyecto, enseñar cuáles son sus valores, porque igual el equipo es pequeñito y se pueden ver incluso en los vídeos. Entonces es muy potente una plataforma como TikTok que prima la naturalidad, que un proyecto pequeño pues sea capaz de comunicar esos inicios y la gente empatiza muchísimo, pero eso te iba a decir, porque te puedes sentir muy identificado con ese proceso, ¿no? Claro, sí, al final, ostras. O sea, a pesar de que, por ejemplo, ese vídeo lo esté viendo un gran directivo, a lo mejor piensa, yo estuve ahí. Y a lo mejor te quedas a verlo solo por pensar eso, ¿no? Sí. Y un emprendedor que está empezando también se va a quedar para ver cómo está empezando, ¿no? Claro, 100%. Y al final, cuando una persona está empezando, para mí una de las cosas de los más importantes, cuando tú eres un emprendedor y empiezas solo o con un equipo pequeño, es un poco la pasión que tú tengas, la personalidad que tú tengas y también lo experto que seas en el tema y cómo desarrolles un poco tu idea, ¿no? Ajá. Entonces, qué mejor manera de enseñar esa personalidad y esa pasión y esa coherencia en la idea y esa visión del emprendedor que en unos vídeos donde muestras los inicios. Y hay ejemplos, hay un mogollón de ejemplos, de hecho, de pequeños emprendedores que se crean comunidades súper chulas y audiencias súper chulas que luego, cuando enseguida que lanzan el producto, oye, pues es que tío, me has quedado tan bien, en plan, me he identificado contigo, me identifico con tus valores, eso es un poco lo que le pasó en su época, ahora ya no, a Nude Project al principio, ¿no? O sea, la gente se identificaba con ellos, era como 2 chavales jóvenes con la premisa de hacer las cosas que les molan, súper canallas comunicando, sin tapujos, nada corporate, todo muy real, tal, y la gente se identificó con ellos, claro. Empezaron vendiendo sudaderas y ahora los tíos que si podcast, que si una cerveza, que no sé muy bien si la tienen o no, una cafetería debajo de sus oficinas, y siempre lo digo a veces a veces que doy charlas o clases a gente un poco joven que está empezando en el emprendimiento, de cuando Nude Project inauguró su cafetería debajo de sus oficinas de Barcelona, le hicieron una campaña de comunicación en TikTok, un sketch de cámara café con Arturo Valls, bueno, muy originales como son ellos. Qué guay. Y al día siguiente, cuando inauguraron la cafetería, la cola, o sea, lo que es la fila, daba la vuelta a la manzana, ¿vale? Pues, un mogollón de gente intentando, o sea, haciendo fila para entrar a la cafetería. Y siempre pregunto lo mismo, ¿creéis que la fila daba la vuelta a la manzana por el café? Ya, ¿Tú crees que la vuelta a la... Claro, obviamente no. No, obviamente no, es porque la gente se identifica tanto con ellos que quieren formar parte de ese propósito de hacer cosas guays, de cosas para los jóvenes. Qué y que guay. Molen, ¿no? O sea, el propósito de Nude Project es hacer las cosas que nos molan, llevado primero a ropa y luego a diferentes emprendimientos. Qué guay. Y stop. Entonces, bueno, he puesto el ejemplo de Nude, pero veo pequeños emprendedores y veo TikToks últimamente vamos, Veneno Concept, por ejemplo, en Valencia podría ser un emprendimiento muy guay, con una misión muy clara y que ya tiene comunidades muy chulas y acaban de abrir hace nada. Han mostrado todo el proceso de cómo montaban todo su planteamiento y joder, es guay como cuando los emprendedores consiguen comunicar su misión casi antes de lanzar, ¿sabes? Porque luego lanzan y joder, ya tienes gente que se identifica con tu misión y que está un poco ahí
por la labor de ayudar. Oye, y ya que hemos abierto el tema también de ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a afectar o impactar todo el tema de la inteligencia artificial en la creación de contenido? A ver, creo que va a tener cabida y por una cosa muy, o sea, como muy concreta, ¿no? Al final, el formato de scroll infinito lo que ha hecho es que literalmente el consumo de contenido que hacemos sea como brutal, ¿no? A lo largo del día, si tú te pasas no sé cuántas horas en TikTok, ostras, consumes mogollón de contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que el contenido de calidad, ¿no? El contenido de la idea que realmente, el contenido de la idea que realmente aporta valor. O sea, ¿cuántos vídeos que aporten valor se pueden hacer, no? O sea, yo creo que obviamente se pueden hacer y van surgiendo cosas que van haciendo que aparezcan nuevas cosas de las que hablar, que aporten valor, pero quizás no hay tantas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo mucho el contenido un poco, contenido basura, de consumo rápido, ¿no? Porque por ese scroll infinito y por esa demanda infinita de contenido que estamos haciendo cada vez más, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo creo que la inteligencia artificial lo que va a permitir es que, oye, pues se pueda crear contenido de manera mucho más sencilla, rebajar los tiempos de producción y los costes. Igual puede tener sentido para dar servicio a la demanda que hay tan grande. Entonces, creo que ahí igual sí que puede tener cabida. A la larga también tiene que mejorar, o sea, también a mí o sea, creo que te tienes que empezar a formar y estar atento de cómo está funcionando, pero hay gente que intenta ya vender cursos de cómo hacer vídeos con inteligencia artificial desde hace 2 años. Es como, tío, no sé. O sea, yo creo que va a llegar, no creo que el presente, hoy mismo, nos podamos tragar 5 vídeos de IA en nuestro móvil sin que nos chirríe o sin que nos sintamos raros, pero sí que creo que es el futuro y creo que de hecho las grandes agencias de marketing, de comunicación y demás están muy ya enfocadas en la IA. Y al final es lógico, ¿no? Están como el siguiente paso. Esas agencias tienen que estar siempre un paso más allá, o en cualquier agencia, Trend by Trend también, ¿no? Tenemos que ir como un paso más allá de lo que está por venir. Y lo que parece que está claro, que todo el mundo estamos de acuerdo, es que la inteligencia artificial va a entrar de lleno en muchos sectores y la comunicación y el contenido no va a dejar de ser uno de ellos. O sea, va a ser uno de esos sectores 100% en los que va a tener mucha importancia. O sea, la de los influencers, de los avatares como influencers, que en otros países, o en China, que parece que están como siempre a 7 o 10 años más avanzados, como que está funcionando y están yendo bien y tal. Y oye, no, tampoco me atrevo a decir lo que va a pasar de aquí a 2-3 años, pero parece que puede llegar a tener sentido. Oye, Ángel, y ya para ir terminando, me gustaría hablar de una tendencia de la que tú mismo me hablaste, que yo no conocía, y es TikTok Shop, ¿no? Que entiendo que yo desconocía esto completamente, pero me gustaría que contases un poco qué es y qué le puede aportar a un emprendedor. Pues TikTok Shop me parece que es una herramienta súper potente, que acaba de llegar a España, que llegó en diciembre del 2024, que lleva poquitos meses implementándose. Y tío, no es más que, o sea, si al final TikTok, estamos hablando que es una plataforma de entretenimiento, ¿no? Donde la gente se mete para descubrir cosas. Entonces, que de alguna manera tú le puedes, creando un contenido adaptado a la plataforma, puedes aparecer a gente que te conozca, gente que todavía no te ha conocido, ¿no? Que no te conocía, y puedan interactuar contigo y puedas estar en su para ti durante mucho tiempo, ¿no? Y aportándole valor y demás. ¿Qué pasaba antes? Pues que al final tú le aportabas mucho valor, estabas en su top of mind, pero era un poco difícil también de medir si luego, imagínate que tú eres una marca de gran consumo, si alguien que te compra en el supermercado te compra porque te ha visto en la tele, te ha visto en TikTok, te ha visto en redes sociales, o simplemente has puesto un expositor delante suyo para que te compre, ¿no? Entonces sí que de alguna forma con TikTok Shop lo que se está consiguiendo, lo que ha conseguido TikTok es ya no ser solo una plataforma de entretenimiento o de descubrimiento, sino también la posibilidad de que si yo he conseguido que me descubras a través de TikTok, te está dando la oportunidad de, poniéndote un botón de comprar delante. En este caso te refieres a ti como agencia, ¿no? Claro, no, o sea, prefiero... Como alguien que vende algo, ¿no? No como agencia, sino como marca, exacto. Sí, exacto, como vendedor, marca, como empresario, sí. Como marca, como empresario, justo. Pues si creo contenido guay y a ti te gusta e interactúas con él, oye, pues llegará un momento en el que si tú quieres comprar, TikTok Shop lo que te está permitiendo es dándole a un botón, ya tiene los datos tuyos predeterminados y todo, al día siguiente lo tienes en casa. O sea, como que ha reducido mucho la fricción de... Vale, si quieres comprar, métete en mi perfil, dale al link, te redirecciona a tu web,
luego en tu web ya dale al producto, métete en el carrito, haz todo el proceso. Qué útil, tío. Claro, es que de repente le das al botón de comprar y ya tienes el carrito montado, la dirección tuya ya está ahí, entonces simplemente con prácticamente 2 clics lo tienes, ¿no? Entonces como, ostras, si TikTok ya se estaba utilizando, ya no solo para descubrir el For Your Page, sino también como buscador, porque hay una cosa que no hemos comentado, que es que las nuevas generaciones, generación Z, generación alfa, etcétera, cada vez buscan más en TikTok en vez de en Google, ¿no? Para informarse, porque al final, ostras, El buscador de TikTok es impresionante. es muy potente, porque al final ya no es solo una información escrita o una foto, es que es la oportunidad de tú ver vídeos acerca del producto que estás buscando, del destino al que quieres viajar. O sea, es una información muy potente en formato vídeo corto, donde hay muchas cosas que tú te puedes investigar y puedes informarte, ¿no? Entonces, Sí. las generaciones más jóvenes ya lo están interiorizando como un buscador. Entonces, ostras, si además de ser un buscador, tú te ves un par de TikToks sobre un nuevo secador que han lanzado, que es la leche, y ves un par de casos de uso de creadores de contenido utilizándolos y te ha gustado, oye, pues es que ahora le vas a poder dar al botón de comprar y al día siguiente tienes en casa. O sea, es como... Y ya no solo esto, que es la parte de los vídeos con el botón de comprar, es el marketplace que se va a crear dentro de TikTok. Claro, claro. O sea, es que aparte de estar en el For Your Page, tú le vas a poder dar en la parte de abajo los 4 botones que hay, uno de ellos es Marketplace, y ahí también es como cuando te metes en Amazon. O sea, es como darle la vuelta, ¿no? O sea, al final, Amazon es Marketplace y intentan con fotografía y con reseñas y con información darle información del producto. Aquí es al revés, ya tienes la parte visual e información del producto y encima ahora te hago el marketplace. Aquí te dan primero la reseña, por así decirlo, claro, ¿no? La demostración, y luego ya la compra. Y la oportunidad de comprar, que es lo nuevo. Qué guay. Sí, o sea, es muy potente. Súper es como útil, un marketplace con esta ventaja, ¿no? O sea, puede ser buscador, plataforma de entretenimiento y ahora también marketplace. Esto va a cambiar las cosas, ¿no? Es cerrar el círculo. O sea, literalmente es cerrar el círculo. Bueno. Antes tenía muchas conversaciones con marcas, ¿no? Esto pasaba mucho de... ¿Pero esto cuánto me va a hacer vender? Ya. Y era como... Te podemos hacer estimaciones, obviamente, podemos tener ciertas métricas que nos estén indicando qué bien lo estamos haciendo y cuál es un poco, si está gustando el producto o cuál es la conversación en torno a tu marca y a tu producto. Pero es que ahora también vamos a poder monitorizar cuánto estás vendiendo de manera directa, sin contar la indirecta, que ya es la que estaba sucediendo, a través de TikTok. Y esto abre unas posibilidades para las marcas brutales, ¿no? Al final ese embudo de ventas, ¿no? De me conoces, interactúas conmigo y luego me acabas comprando, un poco vas bajando por las diferentes fases. Pues TikTok se quedaba en me conoces, interactúas conmigo. Ya. Y la de comprar era o te vas offline o te vas online en otra página. Y ahora ya no. Ahora es, me conoces, interactúas conmigo y me compras también sin salir de la plataforma. O sea, qué guay. Top. Para las marcas, sobre todo de producto, o sea, acaba de abrir una posibilidad muy fuerte. No, y que tú cuando veiste eso, claro, dijiste, joder. A mí me recordó cuando empezó la agencia hace unos años que las marcas que eran las primeras en entrar en TikTok, no había tanta competencia y se llevaban, ¿no? De alguna manera el titular, se llevaban a la audiencia porque era como, ostras, esta marca, Iberia, cuando entró en TikTok, me acuerdo, titular. Iberia entra en TikTok y de las primeras aerolíneas, o Ryanair también, un caso muy top, ¿no? De que empezaban a mostrar ciertas cosas de manera natural y era como, wow. Y ese efecto wow es el que yo creo que las marcas de producto, si se meten ahora en TikTok Shop, van a empezar también a aprovechar. Claro. Oye, sé de las primeras marcas en el sector de hacer un live shopping. Tío, ya es que, independientemente de lo que vendas, a nivel branding, a nivel comunicación, a nivel demostrar que apuestas por la innovación, o sea, es una cosa que va a llegar. TikTok ya tiene, no sé, más de 16 millones de usuarios en España, de todas las edades. O sea, TikTok ya está aquí, ¿no? Entonces, te acaban de meter una nueva oportunidad de innovar dentro de una cosa que ya tiene una masa crítica gigante. Ostras, tío, aprovechala, ¿no? Plan, Sí, que sí. las marcas Total. las marcas que la aprovechen van a tener de verdad un posicionamiento muy guay y encima van a vender, que es lo mejor. O sea, que lo tiene, para mí, honestamente, de verdad, es una oportunidad muy buena a testear y en un momento ahora de introducción en el mercado español. Es un muy buen momento para las marcas que ya están en TikTok, que venden producto, meterse en Shop, y las marcas que todavía no estaban en TikTok porque un stopper, una barrera que tenían era que no podían un poco saber si vendían o no, pues ahora, oye, ya hemos cerrado el círculo, vamos para hacer pruebas más enfocadas a venta. Qué bueno, seguro que irá bien, vamos, seguro. 100%. Sí.
Oye Ángel, seguiría hablando de esto y de muchas otras cosas que me parecen súper interesantes, mucho más, pero bueno, desgraciadamente tenemos que ir cortando. Ya era hora de que dos valencianos se juntasen aquí. Total. O sea, aquí... Claro, la gente no lo sabe, estamos en Madrid, pero bueno, al final Valencia... Sí. Bueno, no nos ha unido Valencia, nos ha unido Madrid, pero... Sí, no, al final yo creo que cada uno, ¿no?, con su tierra, y los valencianos al final tenemos un sentimiento ahí. Además se nota, tío, yo no sé si es que ya lo sabía, pero yo noto, cuando alguien es valenciano lo noto. Y mira que yo no soy de que me cae mejor alguien, o sea, un valenciano, un catalán, un madrileño, me da igual, ¿no? Porque al final, pero me gusta esa esencia que tenemos. Tenemos un trato, yo creo, cercano, y le damos mucha importancia a la persona y a la personalidad, y es que al final es eso, nos entendemos bien entre nosotros. Sí. Oye Ángel, pues tío, te he visto muy sincero y muy, como has dicho, muy orgánico, ¿eh? Total, no, de verdad lo he sentido así. Y nada, tío, te agradezco un montón tu paso por Empathic. Pues nada, igualmente, y nada, súper agradecido por la oportunidad o el foro, ¿no?, que permitís a emprendedores como yo, con una visión y con unos mensajes que, jope, hay muchas veces que no llegan y solo trasciende ese emprendedor que tiene un Lamborghini o esas cosas que, bueno, daría para otro podcast que nos vamos a meter, pero creo que es importante también lanzar mensajes de, oye, hay que ser natural, emprender es un proceso bonito, olvídate de intentar ser alguien que no eres, vender algo que no vaya contigo, sino todo lo contrario. O sea, identifica algo que vaya contigo, y si crees que tiene sentido y que hay mercado y que la gente estaría dispuesta a pagar por un servicio o un producto que tú hayas identificado y hayas desarrollado, pues a muerte con ello, pero que vaya con tu persona siempre. No renuncias a tus valores ni a tu persona por emprender o por montar una empresa, sino al revés, que la empresa tiene que ir con los valores tuyos 100%. Total. Oye, pues tío, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que nos veamos en algún otro momento. Sí, 100%. Pues nada, tío. Y chicos, para los que estáis viendo esto, pues os vamos a dejar las redes de Ángel por aquí, de Trend by Trend. Ahí tenéis una pedazo de agencia que os va a ayudar seguro como marca a crecer en TikTok. Así que nada, os la dejamos por aquí abajo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao chicos, nos vemos.